En este curso vamos a utilizar como base el Microsoft Project. Esta pantalla que se ve a continuación es la pantalla principal en la vista de diagrama de Gantt. Lo primero que debemos hacer a la hora de ingresar en un project es colocar cierta información básica del proyecto. En el tab Proyecto ingresamos al botón Información del proyecto y nos solicita la fecha de comienzo, la fecha actual y una fecha de finalización. Esto es para proveer información básica al project para que éste pueda calcular a partir de cuándo van a empezar a programarse las tareas que se digitan. Colocamos, por ejemplo, que la fecha de inicio del proyecto será el lunes 18 de febrero. Con base en esta información, las tareas que agreguemos van a iniciar a partir de la fecha que colocamos en este campo. En esta tarea tenemos una serie de columnas, por ejemplo, el nombre de la tarea, la duración, el comienzo, el fin, las predecesoras y el nombre de recursos. El nombre de la tarea nos permite describir de manera breve qué comprenderá esa tarea. La duración, que puede colocarse tanto en horas como en días. La fecha de comienzo, que indicaría la fecha inicial propuesta para la tarea. La fecha fin, que se calcula con base en su duración y en la fecha de comienzo. Y las predecesoras, que realmente indican la relación que existe entre una o más tareas. Recordemos que en la unidad 1 vimos un poco sobre la estructura de división del trabajo. Vimos que el último nivel de la estructura de división del trabajo lo componían los paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajo a su vez pueden dividirse en actividades macro o pueden subdividirse. Por ejemplo, supongamos que tenemos un entregable mayor denominado pantallas del módulo de contabilidad. Supongamos que dentro de la creación de las pantallas del módulo de contabilidad vamos a tener una serie de tareas, entre las que tenemos la creación de los prototipos de pantalla, la aprobación de dichos prototipos y la creación de la versión final de las pantallas. Estas tres subtareas realmente corresponden a un detalle del entregable o de la tarea principal, pantallas del módulo de contabilidad. Para poder reflejar esto dentro de Microsoft Project utilizamos el icono Aplica Sangría. Con esto reflejamos que estas tareas están en un nivel inferior respecto a la tarea número 1. Como les mencionaba, podemos colocar la duración en términos de horas o de días. Por ejemplo, vamos a colocar a la primera tarea una duración de 2 horas y a la segunda una duración de 3 días. La fecha de comienzo podemos colocarla manualmente. Podemos indicarle que comience cualquier día después de la fecha de inicio programada para el proyecto, por ejemplo el 19. Y ven que automáticamente el project, considerando la duración de la tarea, calcula la fecha final. Igualmente podemos hacer con el resto de las tareas. Las tareas en sí contienen una serie de información denominadas atributos. Tanto el nombre como las predecesoras, los recursos y otra información adicional corresponden a dichos atributos. Uno de esos atributos corresponde a la identificación de acuerdo a su posición dentro de la EDT. Una forma de obtener esa identificación de la tarea es agregando una columna adicional en la vista. Esta columna adicional la agregamos dando clic derecho sobre cualquiera de las columnas, seleccionamos la opción Insertar columna
y escogemos la opción EDT. Vemos que nos presenta la tarea principal con el número 1 y sus subtareas con 1.1, 1.2 y 1.3, indicando que son subniveles de la tarea principal. Otro de los atributos, como les comentaba, es el nombre de la tarea e igualmente una descripción. Para poder colocar una descripción de la tarea, daríamos doble clic y en el tab avanzado, en el tab notas, colocaríamos una breve descripción de la tarea. Existen otros atributos, por ejemplo, las limitaciones y los supuestos. Las limitaciones corresponden a ciertas restricciones que debe tener en cuenta una tarea para su ejecución. Por ejemplo, algunas fechas máximas límite en las que la tarea tiene que estar completada. Los supuestos son hechos que se dan por sentado para efectos de la programación de la tarea, que se asumen como verdaderos hasta tanto no se tenga información concreta. Con respecto a las limitaciones, igualmente podemos colocarlas haciendo doble clic, esta vez en el tab avanzado. Ven que tenemos un campo denominado tipo de restricción y nos indica por defecto el valor lo antes posible. Si seleccionamos un grupo de tareas, nuevamente damos información, podemos ver el detalle de los tipos de restricciones que pueden asociarse a la tarea. Por ejemplo, debe comenzar él, debe finalizar él, lo antes posible, lo más tarde posible. La idea de este campo es limitar o especificar la fecha a partir de la cual debe estar completada la tarea. Por ejemplo, vamos a especificar que estas tareas deben finalizar antes del 28 de febrero. Un concepto básico dentro de los cronogramas, no solamente asociados a Project, sino en general, es el concepto de ruta crítica. La ruta crítica corresponde a todo el conjunto de tareas que dan como resultado la fecha final del proyecto. Es decir, corresponde a una secuencia de tareas que enlazadas determinan la fecha final de entrega del proyecto. Esta ruta crítica tiene como característica que ninguna de las tareas puede ser sujeta a modificación tanto en su fecha de inicio como en su fecha de finalización, puesto que si se modifica alguno de esos factores va a afectar la fecha de entrega del proyecto. Esto es lo que se denomina holgura. Para poder visualizar la ruta crítica del proyecto, podemos dar clic derecho en el campo mostrar o ocultar estilos de barra y le ponemos tareas críticas. Las tareas que salen marcadas en rojo corresponden a las tareas críticas que nos van a afectar la fecha de entrega final del proyecto. Con respecto a las holguras, también podemos incluirlas de la misma forma en que incluimos la columna de EDT, dando clic derecho, insertar columna y seleccionando la opción margen de demora total. Ven que efectivamente la tarea marcada en rojo dentro del diagrama tiene una holgura de 0 días, lo cual implica
que no puede o no tiene la posibilidad de moverse ni para adelante ni para atrás sin que afecte la fecha de finalización del proyecto. Otro de los atributos de las tareas corresponde al tipo de esfuerzo. Si damos nuevamente doble clic sobre la tarea, en el tab avanzado tenemos el tipo de tarea. Este tipo de tarea puede tener tres valores: unidades fijas, trabajo fijo o duración fija. Duración fija corresponde a aquellas tareas que, independientemente de la cantidad de recursos que trabajen en ella, va a tener una duración preestablecida. Por ejemplo, una tarea de aprobación de un entregable. Independientemente de cuántos recursos se asignen a esa tarea va a tener una duración, por ejemplo, de 3 días. Trabajo fijo indica que es una tarea que ya tiene una cierta cantidad de horas identificadas como de esfuerzo máximo requerido para realizarla. De nuevo, independientemente de la cantidad de recursos asignados a esta tarea, la cantidad de trabajo que esta tarea va a consumir va a ser fija. Unidades fijas, por su parte, corresponde a la cantidad de unidades de tiempo que va a estar asignado un recurso a una tarea. Es decir, si un recurso lo vamos a tener disponible durante 8 horas diarias, eso significa que aunque la tarea aumente a una duración muchísimo mayor de las 8 horas, ese recurso únicamente va a estar trabajando 8 horas diarias y no va a sobrepasar esa jornada. Por consiguiente, la duración de la tarea al aumentar va a expandir la fecha de finalización. Tenemos igualmente las relaciones lógicas entre las tareas. Las tareas, dependiendo de la naturaleza del trabajo, pueden relacionarse de una u otra manera. Existen 4 tipos de relaciones denominadas relaciones de precedencia que pueden presentarse en un cronograma. Tenemos las relaciones de precedencia SS, que son las relaciones inicio-inicio, que denominaríamos popularmente tareas que se inician en paralelo. Tenemos la relación SF, que corresponde a las tareas inicio-fin, es decir, que la tarea siguiente no puede iniciar hasta que la anterior no haya finalizado. Tenemos la FS, que es la fin-inicio, que corresponde a las tareas de tipo secuencial. Y tenemos la relación FF, que indica que ambas tareas, tanto la tarea anterior como la tarea siguiente, deben finalizar al mismo momento. Por ejemplo, para especificar una relación de precedencia entre las tareas 2 y 3, digamos una relación de precedencia del tipo FF, especificaríamos el número de la tarea con la que tiene la precedencia, el tipo de relación y presionamos Enter. Ven que en la parte del diagrama se nos especifica mediante una flecha que hay una relación con respecto a la finalización de las tareas. Igualmente, podemos colocar únicamente el número de la tarea. Este número de la tarea lo que nos está asumiendo es que se trata de una relación del tipo FS o relación secuencial. Finalmente, tenemos la parte de los recursos. Ingresamos a la vista, en el tab Vista.
y seleccionamos la opción hoja de recursos. La hoja de recursos nos permite seleccionar o indicar cuáles son los recursos que van a estar trabajando en el proyecto. Por ejemplo, recurso físico A, recurso material B. Estos recursos es posible especificar el tipo de recurso al que corresponde. Si corresponde a un recurso físico, es decir, a una persona, estaríamos colocando el tipo de recurso trabajo. Si corresponde a un equipo o a un material, estaríamos colocando el tipo de trabajo material. Acá en estas columnas de tasa y tasa horas extra y costo por uso, podemos especificar el costo que vamos a asociar a este recurso por unidad de tiempo que va a estar trabajando dentro del proyecto. Por ejemplo, vamos a especificar que el recurso físico A va a tener una tasa de $30 por hora. La columna de acumular nos especifica cómo va a acumularse el costo de ese recurso a lo largo de la tarea. Si se va a especificar como consumido el monto total de ese recurso al inicio de la tarea, al final de la tarea, o si se va a prorratear durante la duración de la tarea. Este campo es especialmente útil cuando se vaya a utilizar la técnica del valor ganado, que es una técnica que se va a ver en el momento en que estemos en la unidad de seguimiento y control del proyecto.